Empezaremos esta historia apuntando que en noviembre del año 2018 se presentó una propuesta a la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio para la Cultura para ser enviada a Bergoglio, pidiéndole que considerara la posibilidad de retirar el monitum, que viene a ser algo así como una advertencia, de la Sagrada Congregación del Santo Oficio de 1962 sobre la obra del padre Pierre Teilhard de Chardin. Al jesuita de Chardin, la vocación científica le vino por parte de padre, un archivista naturalista aficionado. La religión, en cambio, la adquirió del seno materno. Su educación se inició en el colegio jesuita de Montgré, en Villefranche-sur-Saône, y a los 18 años ingresó en el noviciado de Aix-en-Provence. 9 años más tarde, cursará estudios de teología en la prestigiosa escuela de Hastings, en Gran Bretaña, donde será ordenado sacerdote. Pues bien, la petición que os mencionaba fue aceptada durante los trabajos de la Asamblea Reunida sobre el tema, cuyo título fue El futuro de la humanidad, nuevos desafíos para la antropología. La propuesta estuvo estructurada de la siguiente manera, y cito textualmente: creemos que tal acto no solo rehabilitaría el esfuerzo genuino del piadoso jesuita en el intento de conciliar la visión científica del universo con la escatología cristiana, sino que también representaría un estímulo formidable para todos los teólogos y científicos de buena voluntad a colaborar en la construcción de un modelo antropológico cristiano que, siguiendo las indicaciones de la encíclica Laudato Si, se inserte naturalmente en el tejido maravilloso del cosmos. Más tarde, el Consejo Pontificio para la Cultura publicó en su página de internet una propuesta que se remontaba a la última sesión plenaria, celebrada a mediados de noviembre de aquel año 2018, llamada El futuro de la humanidad, nuevos desafíos para la antropología. Un profesor de astrofísica italiano habría pedido al Papa Francisco en una carta que considerara la posibilidad de retirar el monitum, con el que en 1962 la Congregación para la Doctrina de la Fe, entonces el Santo Oficio, en los que se atacaba los escritos del padre Teilhard de Chardin. Esta propuesta no fue sometida a votación, aunque los presentes, entre ellos cardenales, obispos y laicos, la respaldaron y también la firmaron. La advertencia en cuestión es muy breve. Algunas obras del padre Pierre Teilhard de Chardin, incluso las publicadas después de su muerte, son difundidas y gozan de un considerable favor. Independientemente del juicio sobre lo que concierne a las ciencias naturales, es suficientemente evidente que las obras antes mencionadas contienen ambigüedades y errores tan graves en materia filosófica y teológica como para dañar la doctrina católica. Por ello, algunos de los eminentes y reverendísimos padres de la Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio exhortan a los ordinarios y superiores de los institutos religiosos, a los rectores de los seminarios y de las universidades a proteger eficazmente a las almas, especialmente a los jóvenes, de los peligros contenidos en las obras del padre Teilhard de Chardin y de sus seguidores, allá en el año 1962. Por lo tanto, estamos tratando aquí no solo con datos científicos sobre la doctrina de la evolución, sino también con la esfera de la filosofía y la teología, en relación con la cual las obras de Teilhard contienen ambigüedades y errores graves que no son conciliables con la fe católica. Y esto podría ser anecdótico, pero basta observar estos pequeños detalles para tener una visión más amplia del global de la situación. Por cierto, voy a destacar 2 datos reseñables sobre el padre jesuita de la nueva era. El primero es que era sobrino nieto de Voltaire. El otro es que, durante su estancia en Inglaterra,
allá en 1909, Pierre Teilhard de Chardin conoció a Charles Dawson, naturalista, con quien se vería envuelto en uno de los más famosos escándalos de la ciencia moderna, con el descubrimiento del hombre de Piltdown, considerado uno de los mayores fraudes de la historia de la paleoantropología. En el Observatorio Romano, el 1 de julio de 1962, donde se publicó por primera vez el Monitum, sigue inmediatamente un comentario sin firma, titulado Pierre Teilhard de Chardin y su pensamiento en el campo de la filosofía y de la teología, que retoma la visión de Henry de Lubac. Por cierto, ¿recordáis lo que nos dijo el profesor Galerón sobre este personaje en el vídeo en defensa de Monseñor Viganó? Pues bien, también debería considerarse el libro sobre Teilhard en el texto, relativamente detallado y con indicaciones precisas de las fuentes. Se observa que el concepto de creación de Teilhard no corresponde al de la doctrina de la Iglesia. Él apunta a una unificación en lugar de a una creación de la nada. Por eso, ni siquiera la trascendencia de Dios está suficientemente salvaguardada. Se borra la distinción entre natural y sobrenatural. Lo mismo ocurre con la relación entre espíritu y materia. Se niega el pecado original, tal como lo entiende la Iglesia. Los errores aquí mencionados no son insignificantes. El comentario también critica el libro de Lubac que, aunque enumera numerosas deficiencias, especialmente en lo que respecta al pecado original, elogia la concepción global del pensamiento de Teilhard, al tiempo que menosprecia sus errores. La propuesta del Consejo Pontificio para la Cultura podría ser convincente si su autor, basándose en un análisis de la obra global de Teilhard, demostrara que el Santo Oficio incurrió en errores de juicio por no haber estudiado con precisión los escritos de Teilhard, pero no se llevó siquiera a cabo el intento. El documento del Consejo Pontificio, publicado en Internet y sin firmas, admite, por el contrario, que está claro que el intento de interpretación filosófico-teológica de Teilhard carece de algunos puntos y que la insuficiente precisión de su lenguaje no favorece siempre la correcta comprensión. ¡Qué diplomático! El Monitum y el comentario relacionado afirman lo mismo cuando mencionan errores graves y proposiciones equívocas. El actual Papa Francisco ha recuperado sus escritos y les ha brindado apoyo público, a pesar de que su recepción, también por parte de la comunidad científica, ha sido mayoritariamente crítica. ¿Están seguros los redactores del documento de que tal disposición es un gesto elocuente para promover el diálogo mutuo entre ciencia y fe? Precisamente para los científicos es importante un lenguaje claro y esa conceptualidad bien elaborada que se disuelve en el fluir pseudomístico del paleontólogo francés. El biólogo evolucionista Franz Bucetich, no creyente, observa críticamente que la mística de la evolución de Teilhard es difícil de digerir para un hombre más o menos acostumbrado a pensar con claridad. Sin duda es apreciable el esfuerzo de Teilhard por describir el desarrollo del cosmos dentro de una visión orientada hacia Cristo. En este sentido, la concepción teilhardiana ha condicionado cársticamente el documento conciliar Gaudium et Spes, y muchos papas desde Pablo VI hasta Bergoglio han considerado positivamente algunos aspectos individuales del enfoque jesuita. Para ello podéis consultar la encíclica Laudato Si, 83, nota 53. Sin embargo, la implementación concreta de esta síntesis está marcada por graves problemas internos y por el daño que son, nada más y nada menos, sus consecuencias.
Estas dificultades surgieron ya al comienzo de la carrera de Tylar, cuando, en 1922, publicó un ensayo sobre el pecado original. Tylar, que no era teólogo de profesión y enseñaba geología en el Instituto Católico de París, defendía en aquel escrito el paso del animal al hombre a través de la evolución, al estilo darwiniano. Y, señoras y señores, que esto quepa en Roma, ya lo dice todo. En sus escritos, la creación, la caída en el pecado, la encarnación y la redención no son acontecimientos históricos, sino que se sitúan al mismo nivel que las realidades internas del mundo. El pecado original siempre ha estado mezclado con el ser del mundo, así como la realidad de Dios. El pecado original en sus escritos se equipara con la multiplicidad del cosmos, que debe ceder a una unificación progresiva. Naturalmente, en esta concepción no hay lugar para el origen divino del hombre en el paraíso, como nos recuerda críticamente Walter Casper. El propio Tylar tuvo ocasión de observar una vez que su explicación del mal tiene un toque de maniqueísmo. Por lo tanto, no es sorprendente que sus superiores le prohibieran a Tylar publicar más escritos teológicos. Los teólogos Hans Eduard Genstenberg y Leo Shepzik han confirmado el juicio crítico expresado durante el pontificado de Juan XXIII. Toda la concepción de Tylar es problemática. Esta conclusión se refiere a la confusión entre naturaleza y gracia, que favorece la secularización, y a las afirmaciones sobre la operación de Dios en el mundo, según las cuales las intervenciones inmediatas de Dios desaparecen dejando espacio para la operación de causas secundarias creadas. La obra de Tylar contiene una fuerte tendencia hacia el panpsiquismo y el panteísmo. Concluyamos, pues, que el jesuita francés es uno de los padres de la nueva era. En el libro de culto de este movimiento de la nueva era, que salió en los años 80, de Marilyn Ferguson, The Aquarian Conspiracy, Tylar es el autor más citado. Imagínense. El significado del alma espiritual del hombre, la influencia de los ángeles, que no proceden de ninguna evolución, la realidad del pecado original y la propia realidad de Dios, que trasciende el mundo, caen en Tylar, en el vórtice de un pensamiento que retrocede a la gnosis. Su concepción tuvo su mayor éxito en los años 60, arrastrado por la fascinación del progreso, pero encontró un mayor desarrollo en la reflexión teológica. El diálogo entre las ciencias naturales, la filosofía y la teología puede ser ciertamente una tarea importante, o al menos relevante, pero la propuesta de Tylar de Chardin, de lavar las manchas negras, no puede servir para ello. Más bien, sirve para otro propósito, que los oyentes de este canal ya sabréis muy bien cuál es.